¿Qué tal estáis? Vamos a hablar hoy de el ciclotrón. Ciclotrón, que suena a Megatron. Bueno, en fin, este vídeo va a explicar cómo funciona un ciclotrón, que no es más ni menos que un acelerador de partículas. ¿Vale? Un ciclotrón es una estructura que tiene dos Ds. Dos Ds son dos aparatos en forma de D. ¿Vale? Y aquí en medio tiene una diferencia de potencial. ¿Vale? Y luego, pues cuando por aquí tiene un detector. De partículas, ¿vale? Entonces tú tienes aquí una partícula en este punto, ¿vale? Por ejemplo, una unión. La diferencia, bueno, y aquí en las Ds tenemos campos magnéticos. Un campo magnético, o varios campos magnéticos. En este caso está entrando hacia adentro. De tal manera que aquí en el espacio este de diferencia de potencial acelera, ¿vale? Y aquí llega con una velocidad, ¿vale? Y sufre una fuerza hacia arriba. Al entrar con la velocidad hacia allí y el campo magnético ir hacia adentro, pues sufre esta fuerza, con lo cual hace medio giro. Aquí luego acelera otra vez, ¿vale? Entra con la fuerza hacia allí. La fuerza, o sea, con la velocidad hacia allí. La fuerza va hacia abajo, con lo cual gira otra vez, pero más grande porque la velocidad es más grande. Bueno, voy a dibujarlo otra vez, pero más pequeñito. Porque esto me ha quedado mal. ¿Vale? Si lo vemos de más lejos, hace esto, luego acelera, hace esto, luego acelera, hace esto, luego acelera, hace esto, luego acelera, esto voy a hacerlo un poco más grande, hace esto la partícula, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues, aunque he puesto el detector aquí, pues aquí ya saldría, ¿no? Ahí saldría y entonces se detecta la partícula que hemos acelerado, ¿vale? Ese sería el ciclotrón, que es el primer acelerador de partículas que se inventó, ¿vale? Vamos a hacer los cálculos del ciclotrón para que veamos qué radio tiene y cómo acelera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el campo, en la diferencia de potencial, ¿vale? Tiene dos partes, la diferencia de potencial y luego la del campo magnético. La diferencia de potencial tiene, podemos aplicar la fórmula de trabajo de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Como aquí solo actúan las fuerzas conservativas, pues esto es cero. Variación de energía cinética es igual a variación de energía potencial cambiada de signo. Vale, imaginamos que nos da la variación de V, ¿vale? Y entonces sería un medio de m v final al cuadrado menos un medio de m v inicial al cuadrado. Normalmente se parte desde el reposo, ¿vale? Y la aceleran hacia allí. La variación de energía potencial es Q por variación de V. Sí, como siempre está acelerando, el menos lo podemos quitar y poner el valor módulo. O sea, la V final va a ser siempre, y la diferencia de potencial va a ser negativa. Entonces, esto tiene que acelerar siempre, ¿no? Entonces nos queda que la V final es 2 partido por M por Q, variación de V, más V sub 0 al cuadrado. ¿Vale? Normalmente esto va a ser 0, con lo cual la V final que nos queda, o la V, bueno, vamos a ver, V final, la raíz de 2Q, variación de V, partido por M.
si V0 es 0. ¿Vale? Eso sería cuando llega aquí, V final. Si la inicial es 0, si no habría que calcularlo otra vez. Vale, ahora es el momento. La diferencia de potencial le provoca aceleración. Y cuando llegas al círculo, o sea, cuando llegas a la D, a esta parte, ¿vale? Esto viene hacia aquí, luego va hacia allí, hacia aquí y ya sale, ¿no? Y esa parte le provoca que gire, ¿no? Entonces, campo magnético, giro. Hace un giro, ¿vale? Entonces aquí la fuerza es igual a QVB por el seno de 90, porque son perpendiculares ambos velocidad y campo, y además es masa por aceleración centrípeta. ¿Vale? Y aquí tenemos el radio de giro. Vale. ¿Cómo conseguimos que al principio acelere hacia allí y luego vuelva a acelerar hacia allí? En principio tendría que frenar, pero lo que ocurre es que la diferencia de potencial es una corriente alterna. Y tiene el mismo periodo, ¿vale? La corriente alterna es una corriente que primero va y luego vuelve, va y vuelve. Entonces, en este caso, si hacemos coincidir el periodo de giro, ¿vale? De medio periodo de giro con el periodo de la corriente alterna, o sea, primero va, la acelera, gira, y en ese momento cuando gira, vuelve, ¿vale? Pues ahí podremos hacer una sincronía en el cual esté siempre acelerando, ¿vale? O sea, la corriente tiene que ser alterna. Una corriente alterna tiene estos parámetros. Variación de V, que es la diferencia de potencial, E es la variación de V sub 0 por el seno de omega, que es 2pi partido periodo, por el tiempo. ¿Vale? Y podemos sacar omega 2pi partido por el periodo, sacando el periodo. Partido por V. ¿Vale? Ay no, espera. V la tenemos que sacar de R. Pues ya tenemos esto. Omega es 2pi partido por 2pi partido por QB. QB igual me dejo la M aquí. Vale, pues la diferencia de potencial que tendríamos que aplicar es una diferencia de potencial de corriente alterna, que es QBM por T. Bueno, no os preocupéis porque esta última parte no entra en selectividad. Pero lo otro sí que pueden explicarlo, sí que pueden decir que expliquéis el funcionamiento de un ciclotrón. Pues repetimos otra vez, el ciclotrón simplemente es una diferencia de potencial que acelera los electrones y luego giran con un campo magnético. Y entonces los vas girando hasta que llegan al detector. ¿Qué pasa en los ciclotrones? Pues en los ciclotrones se supone que no puedes acelerar hasta partículas a velocidades muy altas porque la velocidad que van llevando al final, pues por la
teoría de relatividad, esto es otra cosa que explicaremos más adelante en el curso, la masa va cambiando de ellos y por la teoría de relatividad, pues cuando más velocidad llevan, más masa tienen. Entonces se frenan, ¿vale? Y entonces, pues eso no les permite acelerar hasta velocidades muy altas como nos gustaría, ¿no? Para eso se inventaron otros aceleradores de partículas. El más famoso de todos los aceleradores de partículas del mundo es el CERN. El CERN, como sabéis, es un anillo que está en Ginebra y que, bueno, en Ginebra está la entrada, pero luego es enorme, por debajo del suelo. Tiene parte en Francia, parte en Suiza, bueno, es enorme, ¿no? Entonces tiene mucho radio, pero siempre es el mismo radio, siempre es el mismo radio, ¿vale? Entonces lo que hacen para que vaya siempre acelerando por ahí es incrementar el campo magnético o cambiar el campo magnético. Y variación de V también, ¿vale? O sea que el funcionamiento no te voy a decir parecido porque es mucho más complicado, pero aquí estábamos incrementando el radio con el mismo campo magnético, con la misma diferencia de potencial, y en el otro tiene el mismo radio, pero va cambiando el campo magnético y la diferencia de potencial, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? Bueno, pues esto es el ciclotrón.